Bueno, muchas gracias a todos. Este panel es medio mágico. Voy a empezar por las cosas que dije hace unos minutos. A mí siempre me quedó rebotando la idea de, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estudias? Voy a estudiar arquitectura. Estoy estudiando arquitectura. Bueno, ¿y a qué te vas a dedicar? Yo creo que desde ese momento hasta el día de hoy, creo que en este momento recién es la primera vez que me estoy dando una buena respuesta a eso. Cuando estudiamos en la Facu nos decían, bueno, vos vas a hacer proyectos, vas a dirigir obras, y nos enseñaron cosas que nos iban a servir o para hacer proyectos o para dirigir obras. Sin embargo, la realidad nos mostró que los arquitectos servimos para muchas cosas y que podemos hacer muy bien todos los aspectos que hacen a nuestra profesión. Desde sacar números hasta darle gráfica a lo que hacemos. Desde ponerle una sustentabilidad ambiental hasta construir las cosas como deben construirse. Por eso es que insistimos mucho para poder lograr tener este panel. Los 7 arquitectos que ustedes van a escuchar ahora son 7 arquitectos que hacen cosas, cada uno una cosa diferente, y cada uno es de los mejores en lo suyo. Por eso nos pareció muy importante que cuando vemos un poquito qué es un arquitecto, qué es lo que hace, escuchar a colegas que hacen otras cosas que no son las que pensamos que nos enseñaron en la facultad, pero que nos enriquecen y mucho. Espero que disfruten este panel tanto como lo disfruté yo en las previas, como cuando lo íbamos preparando, y no nos perdamos ningún momento de cada una de las cosas valiosas que vamos a escuchar. Todos los que van a hablar acá son excelentes. Disfrutémoslo. Herman, te pido que arranques, por favor. Gracias, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Herman Feigenbaum, trabajo en una empresa que se llama Cushman & Wakefield, es una empresa de servicios inmobiliarios para empresas grandes y para inversores grandes. Y Dani me pidió que les cuente mi historia y algunas cosas que he extraído de esa historia. Mi papá es arquitecto, yo soy arquitecto. Mis memorias, mis recuerdos más antiguos son ir a edificios en construcción, cuando tenía 4 o 5 años. Los edificios son mi segunda naturaleza. Yo siempre me concebí trabajando en relación a los edificios, de alguna manera. Me recibí de arquitecto. Mis 2 grandes maestros fueron mi padre, con quien trabajé durante muchos años, que me enseñó a documentar, me enseñó a construir, me enseñó a trabajar con los clientes. Mi otro gran maestro fue Bucho Valiero, profesor de diseño de la facultad, con quien trabajé muchos años dando clases de diseño. Y recibido en la facultad, empecé a trabajar como lo que sabía, como profesional independiente, como era lo que veía que hacían mis compañeros, como lo que veía que hacía mi padre. Y me empecé a dar cuenta de algunas cosas. La primera cosa que me empecé a dar cuenta es que mi padre no trabajaba de arquitecto, él trabajaba de desarrollador inmobiliario, pero él no lo sabía. Su profesión de arquitecto era algo que era complementario a su deseo de hacer negocios de desarrollo y de construcción de edificios. Y eso me generó un gusto muy particular por toda esa práctica. La segunda cosa que me empecé a dar cuenta era que, como dice Dani, esperar que te llamen para hacer un proyecto no es muy lindo. Hay gente que se la banca más, hay gente que se la banca menos. Yo, la verdad que no me sentía bien con eso, no me sentía bien con esperar que me llamen para hacer un proyecto, y me iba bien como arquitecto, hacía casas, hacía edificios, pero no me sentía bien. Y empecé a desarrollar un gusto por las cuestiones más relacionadas con los negocios. Y la tercera cosa que empecé a ver es que mi papá era desarrollador y yo no era desarrollador. Y había 2 cosas muy importantes por las cuales yo no era desarrollador. La primera es que yo no tenía una tolerancia al riesgo como veía que tenían los desarrolladores. Los desarrolladores tienen una fuerza interna para enfrentar los riesgos y una resistencia para enfrentarlos que yo no tenía y no me sentía cómodo con eso.
Y la segunda cosa que no tenía era el optimismo que tienen los desarrolladores. Los desarrolladores tienen que ver un lugar donde no hay nada y pensar que hay algo. Y la verdad que, y pensar que van a llegar a lograr eso. Y yo no tenía ese optimismo que veía en gente como Dani, como mi padre o como tantos otros. Empecé a pensar en hacer algo de servicios y en el año 94 era la ebullición de la economía de los 90 y pensé en que había un cambio en la economía y que en ese cambio en la economía las empresas cada vez iban a tener más fuerza y más importancia. Entonces busqué qué hacer como arquitecto para dar servicio a las empresas. Descubrí que había una disciplina que se llamaba Facility Management, me empecé a especializar en eso, viajé a Estados Unidos y empecé a trabajar con todo lo que sean los edificios empresarios. Eso lo hice en el año 94, en el año 98 dije tengo que dar un paso más y me fui a estudiar negocios, hice un programa de MBA en la Universidad de Itela. Y en el año 99 hice un paso aún más largo. Y le voy a contar una pequeña historia. Mi abuelo siempre contaba que cuando su hermano, los dos habían emigrado juntos de Polonia a Argentina, cuando su hermano se fue a Israel, en un momento fue a trabajar en relación de dependencia con una empresa. Y mi abuelo, desde Buenos Aires, se tomó un barco, lo fue a buscar y lo sacó de ese trabajo, porque en mi familia nadie trabajaba en relación de dependencia. Y yo dije, para hacer bien mi trabajo como me gusta a mí, para tener el nivel de riesgo que quiero y para poder tener los objetivos profesionales que quiero, tengo que trabajar en una empresa. Y así es que a partir del año 99 empecé a trabajar en empresas, en organizaciones, hasta el día de hoy nunca me detuve. En todos estos años en Argentina, después viajé a Estados Unidos, volví, me fui especializando cada vez más en trabajar con los edificios que usan las empresas y las grandes organizaciones, trabajando con las empresas, trabajando con los inversores, en muchas áreas diferentes. Al día de hoy puedo hacer evaluaciones, puedo hacer transacciones, puedo hacer proyectos. Y he tenido un gran placer y he logrado un gran placer en poder hacer todo lo que hago cotidianamente. Cuando viví en Estados Unidos, a veces contaba un poco mi historia y decía que era arquitecto, contaba lo que hacía y la gente me decía, bueno, vos sos un ex arquitecto. Yo le decía, no, yo soy un arquitecto. Y para la charla de hoy me puse a pensar por qué yo seguía siendo un arquitecto. O en otras palabras, ¿qué me había dado la arquitectura que me permitía hacer de una manera diferente lo que hoy hago? Entonces, para terminar, les quiero decir las 4 cosas que a mí me da mi formación de arquitecto y me da todo lo que me han enseñado, que las aplico cotidianamente y que me sirven con un carácter diferencial para poder hacer lo que hago mucho mejor. Lo primero es el carácter conceptual. Todo aquel que se sentó frente a una hoja blanca y tuvo que pensar un proyecto, ha tenido que conceptualizar ese proyecto que va a hacer. Pensar en el partido, en el esquema, en la organización volumétrica, en cuestiones conceptuales que exceden la mera expresión del dibujo. Ese carácter conceptual, esa capacidad de conceptualización es algo que se puede aplicar a todos los campos de trabajo en los cuales me ha tocado intervenir. La segunda cosa que me sirve mucho es pensar en el cliente. Los arquitectos siempre sabemos que hay un cliente, siempre hablamos del cliente. El cliente es muy importante porque en cualquier actividad humana siempre hay un cliente. En cualquier servicio, en cualquier trabajo siempre hay un cliente. Y entender cómo trabajar con ese cliente y cómo poder hacerlo, como mi padre llamaba el efecto toma de judo, es decir, tomar la energía del cliente a favor de uno y a favor de los objetivos que uno tiene, es algo que los arquitectos sabemos hacer muy bien y que no es tan común encontrar en general en otras disciplinas. La tercera cosa que me dio la carrera de arquitectura y la formación de arquitecto es pensar la vida y la profesión como proyecto, en estado de proyecto. La mayoría de la gente no piensa en estado de proyecto, piensa en estado de cosa continua, indeterminada, rutinaria. Los arquitectos estamos muy acostumbrados y nos sentimos muy cómodos con hacer proyectos. Y si uno lo piensa, cada cosa que hace es un proyecto. Y eso permite poner una intensidad, un foco, un deseo de concreción en lo que uno hace, que me ayuda mucho en cualquier cosa que emprendo cotidianamente. Y la cuarta cosa para la cual me ayuda a ser arquitecto es que puedo ver el futuro. Los arquitectos de Brunelleschi en adelante sabemos ver el futuro, tenemos las perspectivas, tenemos herramientas de representación, tenemos herramientas para pensar y cualquiera de nosotros que ya ha hecho proyecto y dirección sabe que empieza un día a trabajar y solo 3 años después puede ver el futuro, 4 años después, mucho tiempo después.
esa capacidad de ver el futuro, esa capacidad de imaginar su futuro mejor, donde algo va a estar concretado, y tener la fuerza, la esperanza, la energía que da ver ese futuro adelante, es algo que atesoro todos los días de mis años y de mi formación como arquitecto. Así que con esto los dejo con los demás. Gracias. Bueno, muchas gracias, Herman. Guillermo, te voy a pedir, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias a la organización y a Silvano. Yo voy a empezar retomando algo que dijo Herman, que también me siento identificado, que yo soy arquitecto hace muchos años y también creo que seguí la profesión basado un poco en el tema familiar. Yo tenía un tío arquitecto que trabajaba en Tucumán, tenía una tía que era escultora y mi padre ingeniero civil y un hermano abogado que no sé qué tiene que ver, pero bueno, era abogado. En fin, pero yo me acuerdo que en el colegio y demás me la pasaba atrás del escritorio dibujando, haciendo dibujos, caricaturas y no hice un examen para saber qué iba a hacer, pero no sé por qué, pero tenía esa imagen de la arquitectura, del diseño, de la proyección arquitectónica. Y en mi vida pasé por varios, me recibí arquitecto, por supuesto, pero en mi vida pasé por varias etapas, desde el diseño proyectual, desde la dirección de obra, el gerenciamiento de obra, y acá estoy, digamos, hace casi 6, 7 años como un directivo de una institución sin fines de lucro que fomenta la arquitectura y la construcción sustentable. Pero yo creo que ahora, retrospectivamente, me doy cuenta de que yo veo mi profesión y mi carrera a través del tiempo. Si bien no terminé un estudio de arquitectura proyectando y diseñando como tal vez la mayoría, una gran mayoría de los profesionales que estudian en la facultad quieren hacer o piensan o usan la carrera con ese fin, creo que mi carrera profesional tuve como, digamos, dos momentos importantes. Una etapa en este país, donde nací, y después estuve 8 años viviendo en Estados Unidos, en una empresa constructora, donde para mí salir afuera del país tuvo algo muy, muy, muy importante. La primera obra que cuando me fui a vivir a Estados Unidos fue en proyecto de remoción de los escombros de las Torres Gemelas. Eso fue un impacto muy grande. Para mí, ver lo que se veía en los edificios, las construcciones, la idiosincrasia, la diversidad, es muy importante. Por eso yo creo que para mí la profesión, yo la veo no como un fin para llegar a proyectar o diseñar o construir un edificio, sino como un medio. Y ese medio a mí me sirvió para conocer lo universal de lo que es no solo la arquitectura, sino la profesión de arquitectos en distintos países y sobre todo también las universidades. El tema de educación es muy importante, ese es un mensaje que quiero dejar claro. Hay dos cosas, el tema de la creatividad y el tema de la educación. En el tema de educación, creo que, por lo menos mi visión más localista, es que de las facultades, creo que salimos facultativos o con facultades para ciertas cosas. Me parece que a la Universidad de Arquitectura le falta otros elementos, como prepararnos en otras áreas, como negocio, por ejemplo, que decía Herman, que nadie nos prepara. Pero también creo que hay una diferencia entre la facultad y la universidad. Digamos, antes las universidades eran claustros donde se enseñaban no solo áreas temáticas locales, sino algo universal, algo global. Y esta globalidad a mí particularmente me enseñó a ver la arquitectura, la construcción, la visión de las personas desde un punto de vista más global. Y esto tiene que ver mucho con la ecología, con la sustentabilidad, con la comunicación que hoy estamos viviendo. Ya
hoy en día el conocimiento está al alcance de las manos. Tenemos nuestros celulares, las computadoras. Es decir, ¿cómo enseñamos hoy? En relación a lo que yo hago en esta organización, es una organización sin fines de lucro, básicamente lo que hacemos es difundir prácticas sustentables, tratamos de educar, es muy importante. Argentina Reinventing Council está desde el 2007, pero operando el 2008, 2009, y la verdad que yo comprendí, tal vez no desde muy al principio, pero que la educación es muy importante. Si ustedes piensan que la gran mayoría de los edificios que están hoy construidos, más del 90, más del 90 y pico % del parque edilicio, está construido con técnicas, digamos, no quiero decir viejas, pero con otros momentos de la arquitectura, de otros conceptos. Entonces, convertir ese parque edilicio en sustentables va a llevar mucho tiempo. Tal vez muchos de nosotros no los veamos. Entonces, lo que yo pensaba es, está bien que se estén construyendo propiedades con criterios de sustentabilidad. Esto no significa que se pueda certificar un edificio o catalogarlo como tal, pero yo creo que ya he visto muchos proyectos, no solo de oficinas, sino residenciales, que están inculcando este tipo de atributos en un edificio. Pero pensemos eso, la mayor parte de nuestras vidas no vamos a ver a la gran mayoría de edificios certificados. Por eso es importante la educación. Y como fin, ya me está mostrando el cartelito, lo que quiero dejarles es dos cosas. Uno es la capacitación continua. Es algo que yo siempre dicen, fui capacitando, capacitando, capacitando. Y el otro es la creatividad. Creo que los arquitectos tenemos en la facultad, y porque nos gusta, tenemos algo innato que es la creatividad. Y yo creo que tenemos que usar la creatividad y la capacitación para poder desarrollarnos plenamente en la profesión, que puede ser arquitectura u otra cosa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bueno, Fabi, tu momento. Buenos días, mi nombre es Fabiana Zambreski, soy arquitecta hace unos 20 y pico de años y paisajista hace unos 10. Y quiero contarles cómo llegué a esta doble profesión. En algún momento, ¿con esto cambió? Perdón. ¿No? Ahí está. En algún momento de mi vida profesional empecé a interesarme especialmente en los espacios verdes en relación a la arquitectura que proyectaba. No vengo de familia de jardineros ni nada parecido, de hecho vengo de familia de ingenieros. No tenía grandes conocimientos de plantas, pero sabía que en mis proyectos quería que por determinada ventana se viera un árbol rojo, o porque en los balcones de algún dormitorio se viera una determinada secuencia de macetas. Entonces primero hice cursos de jardinería y la pasión que empecé a sentir me empujó a la carrera de paisajismo para formalizar los conocimientos que iba adquiriendo. Y encontré la dupla ideal. Porque el exterior es un ambiente, es un espacio más a diseñar, que a su vez puede ser trabajado como muchos ambientes según las funciones que le otorguemos. Tratamos desde el estudio de concientizar en clientes y sobre todo en estudios de arquitectura que el proyecto de áreas exteriores no es un complemento, debe ser encarado desde la génesis del proyecto arquitectónico acompañándolo. Esto facilita la fusión entre arquitectura y paisaje, la interacción espacial, interior-exterior, y sobre todo se pueden prever soluciones constructivas necesarias para la instalación de un jardín, que una vez que la obra ya está realizada puede traer más de un dolor de cabeza. Como arquitectos muchas veces pensamos que podemos resolver estos espacios exteriores por cuenta nuestra. ¿Perdón? Ahí sería. Se trata de dejar el espacio,
pasar por el vivero, elegir las plantas que nos gustan, pero esto no es suficiente. Darle a un edificio calidad de espacio exterior es tan importante como la calidad de edilicia y la arquitectura interior. Pensar las distintas épocas del año por las que pasa el jardín para mantener el interés. Jugar con las texturas, el sol, la sombra, el viento. Todo esto es parte del trabajo del paisajista. Así como necesitamos un especialista para el cálculo estructural, el trabajo del paisajista es darle forma y contenido a ese espacio exterior que el arquitecto pensó. Otro tema a tener en cuenta son las terrazas verdes. Tenemos que pensar en su principal función, que es ambiental, además de decorativa, y la importancia de incluirlas en nuestros proyectos. Las terrazas verdes optimizan el consumo energético en la ciudad, bajando considerablemente la necesidad del uso de aire acondicionado y reduciendo las islas de calor en la ciudad. Reduce el caudal de agua que va a los pluviales y por lo tanto a la que llega al suelo, evitando el anegamiento en la ciudad. Mediante el uso de cubiertas verdes podemos contribuir a recuperar los corredores verdes de la ciudad. Son caminos verdes que pájaros e insectos necesitan para vivir y si no existen se afecta la polinización de determinadas especies vegetales, afectando la biodiversidad. Las terrazas verdes contribuyen al mejoramiento del medio ambiente, actuando sobre los niveles de contaminación de la ciudad y deberían ser previstas desde el proyecto arquitectónico, considerando las cargas correspondientes. Para mí, acercarme al paisajismo desde la arquitectura fue la posibilidad de fusionar lo construido y la naturaleza. Creo que debemos pensar en nuestras ciudades desde un lugar más amigable, más responsable, más sustentable. Es un trabajo que puede realizarse desde el pequeño balcón hasta la escala urbana y regional. Emilio Ambás dice que intenta devolver a la comunidad, en forma de jardines accesibles, al menos la misma cantidad de tierra que abarca la huella del edificio. Y me parece que es un gran ejemplo a seguir. Muchas gracias, Dani, por la invitación y gracias por escuchar. Bueno, Federico, te invito a que pases, por favor. Gracias. Bueno, antes que nada les quiero agradecer a los coordinadores y a los organizadores de todo esto por haberme invitado y por poder compartir este panel con, bueno, son todos arquitectos, con cada arquitecto referente en cada uno de sus temas. Hoy venía en el subte y llevo mi computadora por todos lados. Hoy si me la robaban no había problema, lo que no me podían robar era este cuadernito, donde tengo lo que había preparado para hoy. Bueno, mi nombre es Federico Asolini y también soy arquitecto. Soy uno de los encargados en dirigir una empresa constructora llamada Asolini Construcciones. Llevamos más de 25 años en el mercado, ofreciendo el servicio para construir obras civiles, obras industriales y de ingeniería, tanto en el ámbito público como en el privado. La empresa cuenta con la certificación internacional de Bureau Veritas en calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, según las normas ISO 9001, 14000 y OSAS 18000. Somos una de las pocas empresas constructoras en Argentina que hemos obtenido esas 3 certificaciones. También soy socio gerente de Ferromallas. Ferromallas es una empresa dedicada a la fabricación de mallas electrosoldadas. Abarcamos la comercialización en todo el país. Está totalmente industrializada. Ya trabajamos las 24 horas. Bueno, la maneja mi hermano, Nicolás. Producimos más de 2000 toneladas anuales. Estas empresas profesionales poseen una base sólida de trayectoria familiar. Bueno, me convocaron aquí
para contarles mi relación con la profesión. Lo escuchaba Herman y bueno, voy a decir algo parecido, que lo primero que recuerdo es que los sábados a la mañana mi papá junto a mi hermano nos llevaba a las obras que teníamos en ese momento. Éramos chicos. Con mi hermano pasábamos juntando clavos y doblando estribos. Yo terminé siendo arquitecto porque lo elegí, me gusta, y mi hermano decidió ser ingeniero, pero los dos dedicados a la construcción. Hasta el momento, en mi carrera profesional, creo que he estado buscando el equilibrio. ¿El equilibrio en qué? Por ejemplo, entre lo que tengo que hacer y lo que me gustaría. Imaginen que cuando me recibí de arquitecto, y es algo que lo sigo hasta el día de hoy valorando, me encanta diseñar, y entré a trabajar en una empresa constructora que se dedica a construir proyectos para terceros, para otros. Comencé a trabajar antes de recibirme y pasé por distintas áreas de la empresa. Hice un montón de cosas muy variadas. Hice cómputo y presupuesto, estuve en el área de compras, fui a obra y empecé como sobrestante, como corresponde. Después de mucho tiempo fui jefe de obra, diseñé procedimientos, organicé el sistema de trabajo y proyecté, que era lo que a mí más me gustaba hacer. Abrí el área de proyectos dentro de la empresa. Tuve la suerte de poder mostrar mis proyectos y presentar mis proyectos fuera del país. Discutí contratos, busqué clientes, ayudé a incursionar en nuevos mercados para la empresa en épocas de crisis. Terminé generando una nueva unidad de negocios que se llama Desarrollos Inmobiliarios. En este momento, junto a otros desarrolladores, amigos y arquitectos, estamos haciendo algunos desarrollos. Vendo, tengo algún par de departamentos por ofrecerle, si hay alguien interesado. Bueno, en este momento acabo de abrir una nueva unidad de negocios dentro de la empresa que se dedica a la fabricación de edificios modulares. Desarrollé su ingeniería para adaptar casi cualquier función a este sistema prefabricado que es industrializado. Es de fácil transporte, montaje, flexible, ampliable y reubicable. Son edificios terminados que viajan por separado y se unen en el destino final. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Es que me encanta lo que hago. Las tareas que empecé haciendo no siempre fueron de mi agrado, pero lo que trato de encontrar es dónde está la arquitectura puesta en cada una de esas tareas. Para mí es fundamental hacer lo que uno ama, considerar que su trabajo sea genial o buscar hasta lograrlo. Creo que es importante tener la meta de querer dar lo mejor de uno, buscar hacer las cosas bien. Todo esto produce una espiral positiva que lo lleva a uno a un estado de bienestar. Siguiendo esta conducta, el tener llega solo. El segundo equilibrio que les quiero plantear es justamente la eterna lucha entre bajar los costos y hacer las cosas bien, como corresponde. Yo creo que el arquitecto tiene un inmenso poder. Tiene la posibilidad de cambiar la realidad de una familia, de su entorno, de su barrio, de su ciudad y hasta de su región, dependiendo del área que le toque intervenir. Quiero aprovechar que en esta sala hay muchos arquitectos, creo que la gran mayoría, y preguntarles por qué vamos atrás del mercado. ¿Por qué en la mayoría de los casos se prioriza el costo sobre la calidad constructiva? Esto no favorece a nuestra profesión. Creo que hemos caído en un paradigma que para mí es el antivalor. Estamos sacrificando muchas cosas a un precio muy alto. Es difícil encontrar, voy a citar una frase, y ya para terminar, que me gustaría poner en cada uno de nuestros presupuestos, de John Ruskin, que por ahí muchos la conocen. Es difícil encontrar algo en este mundo que el hombre no pueda hacer un poco peor y venderlo un poco más barato. Y aquellos que solo consideran el precio se volverán presas legítimas de ese hombre. Vivió en el siglo XIX y ya hacía críticas sobre la calidad. Creo que hay que cambiar las prioridades y cambiar el enfoque. Científicamente está comprobado que para nuestro cerebro es exactamente lo mismo lo que uno cree que la realidad.
Entonces solamente necesitamos un cambio de pensamiento. Soñar en grande nos hará grandes. La arquitectura es el medio ideal para transmitir la cultura de un pueblo. Llevamos una gran responsabilidad. Voy a cerrar, y disculpen si me extendí un poquito, citando a Carlos Casuga, que es un empresario mexicano, y me encantó lo que dijo. El que cumple con sus obligaciones y da más de lo que debe, convierte su mundo en un paraíso. El que solo pide y solo exige, convierte su mundo en un infierno. Propongo intentar estar en condiciones de dar un poquito más a nuestra sociedad y estar orgullosos de vivir en un país con múltiples culturas entrelazadas entre sí para formar una sola más amplia. Muchas gracias. Bueno, Daniel, te pido por favor si puedes pasar. Hola, buen día. Mi nombre es Daniel Volkovich. Soy arquitecto, el más outsider de todos los arquitectos creo que de esta mesa, que algún vínculo tienen mayor, pero no tanto. Yo trabajo en diseño gráfico, hace 30 años que tengo una cátedra de diseño en la FADU y descubrí que era el diseño gráfico estudiando en la Facultad de Arquitectura cuando había una materia electiva que dictaba Julio Colmenero, formado en Ulm, que era diseño gráfico y diseño industrial. Y no solo me encantó el concepto de eso que para mí era una novedad total, sino que podía proyectar, a diferencia de cuando empecé a trabajar como arquitecto, podía proyectar cada 15 días un proyecto diferente y concretarlo y tenía el control total. Cuando proyectaba en arquitectura, proyectaba 3 meses y tenía 2 años de lidiar con la obra que me encantaba, pero que era un padecimiento porque yo quería proyectar. La última obra que hice, y ahí abandoné la arquitectura, fue una casa que compramos con 2 amigos, 2 arquitectos amigos, y dijimos, vamos a hacerla nosotros, una casa semiderruida, que la hicimos toda, es decir, no teníamos ni albañiles, ni plomeros, ni gasistas, éramos nosotros 3, tardamos 7 años en hacerla. La primera persona que la vino a ver la compró, la verdad que tenía todo el amor que le habíamos puesto en el sudor, sangre, en cada una de las cosas, pero ahí definitivamente dije no. Volví a la facultad, yo me recibí en el año 75, volví en el año 85 cuando se abrieron lo que se dieron en llamar las nuevas carreras. Tuve la suerte de ser 2 veces director de la carrera de diseño gráfico y ser el vicecano de la Negra Córdoba. Momentos fantásticos para la facultad y para la universidad. ¿Qué me pasó en este tiempo? Dije, ¿qué diferencia hay entre un arquitecto, un diseñador industrial, un diseñador gráfico? Si todos trabajamos sobre lo mismo, todos tenemos el pensamiento proyectual como una unidad indivisible. Es ahí donde nosotros tenemos que concentrar. ¿Qué pasa hoy? Hoy no podemos. Esto si querés pasarlo así al toque porque si no es muy largo. Dale así, una tras de otra. Eso es para que vean un popurrí de cómo el diseño y la arquitectura ya no es... A ver, el arquitecto dejó de estar a la derecha de Dios. Mal que nos pese. Ahora hay un montón de gente a la derecha de Dios, que son los que piensan proyectualmente. Yo durante 30 años aprendí de mis alumnos, aprendí a evolucionar con la tecnología, aprendí a interactuar con colegas de las otras carreras que ya no son nuevas, 30 años ya es una mayoría de edad, una adolescencia avanzada, y una aceptación y una inserción en el medio totalmente diferente, ¿no? Hoy la arquitectura no es lo que era en los movimientos, en la arquitectura moderna, en la posmodernidad. Hoy la arquitectura es una experiencia de usuario.
es algo que vivimos, que sentimos de una forma absolutamente diferente. Y yo me enojé mucho en los últimos años con la arquitectura, porque pensaba, si viene algún amigo de afuera o del interior y me dice, llévame a ver las nuevas obras de arquitectura, qué está pasando en la arquitectura en Buenos Aires. No lo podía llevar a ningún lado, porque seguimos, recién se comentaba que en el próximo panel se iba a hablar de las dos obras paradigmáticas de arquitectura estatal, el Centro Municipal y el Palacio de Correos. Y digo, ¿por qué tan poco? ¿Por qué? ¿Qué pasó con el...? Yo el término creatividad lo tengo prohibido en mis clases, porque prefiero asumir la frase de Einstein que decía, la creatividad es cuando la inteligencia se divierte. Entonces, la creatividad no es un don mágico, es un esfuerzo, es un proceso, es una acción proyectual, es lo que nosotros compartimos como colegas, y no dejen de pensar que cualquier problema del hábitat es un problema colaborativo, donde tenemos que sumar a multitudes de profesionales, no solamente de los de las disciplinas del diseño, sino todos aquellos que hacen a la construcción colectiva de un hecho que altera y significa en la sociedad que nos afecta. Gracias. José, por favor. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias, Daniel, gracias por invitarme hoy acá a charlar sobre justamente uno de los tips que me pareció destacable de este encuentro, que era cuáles son los bordes de la arquitectura, ¿no? Y la verdad que pensando en cuáles son los bordes de la arquitectura, o cuáles son los bordes de un arquitecto, ¿sí? Para trabajar, para desarrollarse, yo me descubrí realmente como un borderline, porque si bien las canas precisamente las tengo y me las gané por hacer obra, por proyecto, dirección, los roles tradicionales del arquitecto, pensando justamente descubrí que la gran mayoría de los roles que yo asumí como arquitecto estuvieron en los bordes. Fui tasador, fui funcionario público en el Banco Central de la República Argentina, ahí me recibí como arquitecto, fui perito judicial, soy y fui también docente, y la verdad que todos esos roles y algunos más, vendedor también, porque a veces, y ustedes seguramente lo harán, muchos son vendedores de sus propios proyectos, vendedores de su propio estudio. Y todo eso pasó hasta que asumo los roles actuales, o mi rol actual o mis roles actuales, que, digamos, son hoy por hoy de investigador, de comunicador y también de desarrollador. ¿Y cómo nació esto? ¿Cómo nacieron estos roles actuales que yo asumo hoy, que hoy cumplo como arquitecto? Bueno, precisamente a partir de una crisis. Una de las tantas crisis, pero me parece que fue la crisis más importante que pasó la economía argentina en los últimos años, que fue la crisis del 2001 y 2002. Ahí precisamente yo me desarrollaba en un borde de la profesión, como auditor de una empresa tasadora que hacía créditos hipotecarios, o sea que hacía tasaciones para créditos hipotecarios, porque había créditos hipotecarios en la Argentina. Hubo créditos hipotecarios, y bueno, hasta que llegó la hecatombe 2001-2002. A partir de ahí empezaron restricciones de ingresos, restricciones de horarios,
estaba en relación de dependencia, y ahí nos planteamos junto con mi actual socio y con quien fundamos Reporte Inmobiliario, bueno, ¿qué hacemos o qué podemos hacer con algo que sabemos, conocemos, que tiene que ver con tasaciones, con el valor de las propiedades en Argentina, y también qué hacemos con todo esto para cubrir una determinada necesidad que también la sentíamos como propia, que era tener datos para poder justamente cumplir con esta función. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a escribir, a desarrollar notas, informes que puedan servir justamente para este momento del mercado, este momento crítico del mercado en el cual, como se dice en las guerras también, la primera víctima empieza a ser la verdad. Entonces, justamente nosotros buscábamos los datos objetivos en los cuales poder apoyarnos para ese momento de mercado particular. Así que, bueno, así nació lo que es Reporte Inmobiliario, a partir de una crisis, a partir un poco de casualidad. Estamos en el medio digital. Tal vez justamente la casualidad, la fortuna nos acompañó, porque en ese momento nosotros adoptamos este formato de la web por una cuestión también de crisis y de crisis económica, era lo más barato concretamente. Y la verdad que nos montamos hacia un medio, y para esto recuerdo justamente al principio cuando nosotros decíamos, bueno, nosotros somos de Reporte Inmobiliario, que es un medio de información profesional del mercado inmobiliario y demás, y nos decían, bueno, ¿qué es una revista, es un diario? Decíamos, no, estábamos en la web. Nos miraban con desconfianza. O sea, decían, ¿qué son esta gente? Bueno, creció el medio y crecimos nosotros también. Y acá me voy a justamente los roles actuales que estoy cumpliendo y de los cuales la verdad que esto no me saca canas, esto por otro lado me da mucho placer, que tiene que ver con la investigación de datos, la minería de datos, ¿sí? Antes del Big Data. Y por otro lado, la de desarrollador. Yo dije que era desarrollador y me siento un desarrollador también porque desarrollo contenidos, o sea, contenido que sea muy específico del mercado. O sea, descubro como arquitecto también qué necesita el mercado de información para adoptar o para entender determinada situación. Vamos a buscar los datos que los puedan fundamentar y a partir de ahí nosotros generamos un nuevo contenido, una nueva información. Y bueno, también me siento desarrollador de herramientas digitales, así que es en lo cual estamos ahora concentrados, en todo lo que tenga que ver no solo con el contenido, sino también con las herramientas digitales que puedan ser aprovechadas por aquellos que están en el negocio, en la construcción de la arquitectura y del mercado inmobiliario. ¿Y de dónde nace todas estas cualidades y todas estas, haber abarcado tantos bordes de la profesión? Y la verdad que yo, si me preguntan cuáles son los bordes, yo no sé cuáles son los bordes o si tiene bordes realmente esta profesión, porque muchas de estas habilidades, o la gran mayoría de estas habilidades que hoy me sirven a mí y nos sirven a muchos de nosotros que estamos en esto que se llamaría bordes de la profesión tradicional, las aprendimos en la facultad, las aprendimos a partir de, por ejemplo, lo que es trabajar en equipo, de lo que nos brinda la historia de la arquitectura, de saber a partir de lo que pasa en una determinada cultura, qué fue lo que sucedió, cómo eso materializó una determinada ciudad o un determinado estilo de arquitectura, y también obviamente todo aquello que tiene que ver con el diseño y de la innovación. Y la verdad que creo que tenemos que ir y profundizar en ese camino de lo que tiene que ver como formación con arquitectos, más allá porque esto es una visión personal y creo que muchos de ustedes también coincidirán en esto, pero yo estoy convencidísimo que en el futuro no es el futuro de las profesiones tal cual nosotros las pensamos hoy, sino que el futuro va a ser el futuro
de las habilidades, de qué habilidades nosotros podemos tener. Y en ese sentido creo que el arquitecto y la formación del arquitecto genera a un gran emprendedor. Así que bueno, muchas gracias. Seguiremos explorando los bordes. Bueno, qué responsabilidad, Gervasio. Te toca ¿Tengo que cerrar? cerrar este panelazo. Bueno, gracias. Primero, gracias por la invitación. No los vi ahí a Silvano. Pero bueno, muchas gracias y felicitaciones. A ver, yo soy Gervasio Ruiz de Copegui, soy arquitecto. Pero sí, hago trabajo de arquitecto, eso es claro. Terminé siendo arquitecto porque como todos empezamos a dibujar. Yo dibujaba casitas, ciudades y plantas. Es lo único que sabía dibujar. Es más, dibujaba una axonométrica sin saber lo que era una axonométrica. Terminé en un colegio comercial. No sé por qué, sí, en realidad sé por qué, pero terminé en un muy buen colegio comercial. Y año 89 dije, voy a hacer lo que siempre pensé, arquitectura. A lo cual me contestaron la tristísima frase, vas a manejar un taxi, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y nunca me voy a olvidar un consejo de mi padrino que me dijo, vos estudiá lo que te gusta, que de alguna forma te la vas a arreglar para ganarte la vida. Pues nos tenemos que ganar la vida de nuestra profesión. Y bueno, terminé arquitecto, arranqué en una empresa química en el área de servicios generales de arquitectura, haciendo esas áreas que hacen un poco de construction management, una cosa que no se sabía muy bien qué hacía. De ahí terminé, dije, voy a estudiar una parte eso de gestión de obra, de project management, no sabía bien qué iba a hacer. Terminé en España haciendo una maestría en administración de empresas constructoras. Volví, pasé en un banco en la parte de financiamiento de desarrollos inmobiliarios. Claro, sabía de números y sabía de arquitectura. Entonces, digamos que era un perfil medio raro, no era algo bastante difícil de conseguir. Terminé en Córdoba, en el Banco de la Provincia de Córdoba, manejando todos los inmuebles del banco y de la provincia de Córdoba. Me volví para acá y con el estudio Eisenson armamos New Fidu, que es una fiduciaria que empezó a hacer de la nada fideicomisos al costo. Terminamos haciendo más de 150.000 metros, obras, algunas las vieron acá, me las han construido, me las están construyendo en realidad a Solini. Y hace un año y medio me pegan una llamada, un headhunter, esas cosas, yo ya me veía ahí jubilado, esas cosas lindas que tiene la vida, y bueno, terminé en el banco hipotecario. ¿Qué hacemos en el banco hipotecario? Bueno, yo soy gerente de administración y PMO, Project Manager, de lo que es desarrollos urbanísticos. Son todos los complejos que hace el banco hipotecario para procrear. Acá muchos no los ven porque en Buenos Aires todavía no se están haciendo, quizás algunos sí los conocen, pero saben más o menos cuánto hace la ciudad, cuánto aprueba la ciudad de Buenos Aires por año de metros cuadrados, más o menos 700, 1 millón, en los últimos años vino medio flojito, promedio 2 millones. Nosotros estamos construyendo 3,5 millones en todo el país, más un desarrollo de 10.000 lotes de urbanización en todo el país. O sea que hoy el banco hipotecario es el Procrear, la principal desarrollista del país. Bueno, todo eso lo toca administrar yo, toda la parte de la administración contable, financiera, técnica, la administración técnica de todos esos contratos, todo el project management y la seguridad e higiene. Y eso fue un gran desafío, es la escala, ¿no? ¿Cómo manejás 3,5 millones de metros? Todo es un problema. ¿Cómo manejás una obra en Tartagal? Que para llegar a Tartagal tardas 2 días. Es un gran desafío. ¿Y por qué un arquitecto lo hace mejor que un contador? Pues yo reviso balance, veo pagos, discuto impuestos, me peleo con auditores, me peleo con abogados. Y yo creo porque nosotros estamos formados para ser directores de orquesta. Yo aparte doy clases, en el medio de todo eso doy clases, pues me gusta, en realidad es mi verdadera vocación. Si pudiera vivir de eso, viviría, pero lamentablemente es muy difícil. Y nosotros somos grandes directores de orquesta. Yo siempre le digo a los chicos cuando arrancan, es el último año de la carrera, una optativa que se llama Gerenciamiento de Obras y Proyectos de Inversión. Primero le digo, no se avergüencen en ganar plata con la profesión, cosa que a nosotros no nos inculcaba. Nosotros éramos grandes artistas. No, nosotros somos profesionales y tenemos que vivir bien de eso, porque eso nos da dignidad como profesionales. Y la verdad que nosotros tenemos que saber comer un choripán en la obra y comer
con los 5 tenedores del mejor restaurante cuando tenemos que comer con un cliente. Esa flexibilidad la tienen muy pocas profesiones, metafórico, ¿no? Obviamente, hablamos con un abogado de una medianera, negociamos un contrato de construcción, nos peleamos con el lápiz en la obra para resolver un detalle constructivo, o vamos con un cliente para terminar de venderle un departamento de los que hacemos, o padecemos a los clientes los que hacen proyecto y dirección de una vivienda. Bueno, esa flexibilidad creo que muy pocas profesiones la tienen, y nosotros la tenemos, y hay que aprovecharla. Y me parece que eso tenemos que potenciar y desde el lado que lo encaremos tenemos que manejar ese tipo de cosas. Nosotros somos muy versátiles, entendemos un poquito de todo y tenemos que potenciar un poco eso. Yo soy un convencido que la profesión como proyecto y dirección de obra prácticamente está por desaparecer. De hecho, o haces proyecto, empecemos por ahí, porque los grandes proyectistas no hacen dirección de obra, o haces dirección de obra. Pero la verdad que el estudio con la chapita de proyecto y dirección de obra, yo tengo que hacer un proyecto y dirección de obra de una casa de 100 metros, económicamente no es rentable. Entonces, tenemos que encontrarle a la profesión esos lados. Y esos lados son, por ejemplo, lo que le encontré yo, por ejemplo, especializarse en en el tema de paisajismo, especializarse en sustentabilidad, o ser un gran generalista, pero hay que entender absolutamente de todo, ¿no? No circunscribirnos en el proyecto de dirección, sino avanzar un poco más, y nosotros tenemos esas herramientas. Somos grandes directores de orquestas, nos adaptamos a todo, tenemos esa visión 3D, como digo yo, ¿no? Del Monge al 3D. Eso hace que veamos más allá. Y bueno, la cuestión es potenciarlo y creo también empezar a creérnosla. Nosotros tenemos ese problema, hacemos dibujitos, dejémonos de embromar, dejémonos de embromar y creámonos lo que somos profesionales muy buenos y con muchísimas cualidades para hacer más allá que proyecto y dirección. Bueno, no nos queda mucho tiempo, entonces lo que les voy a pedir es a cada uno de los que hablaron, que después de que hablar escucharon a todos los otros que hablaron, que nos cuenten un minuto de un cierre nuevamente, de cómo sienten que se relaciona lo que hacen con lo que estudiaron. Va a empezar Herman y vamos a ir siguiendo medio por orden. La pregunta es esa, ¿cómo, Herman Feigenbaum, cómo relacionás nuevamente lo que estudiaste con lo que haces y cómo pensás que va a seguir un poquitito los años tuyos por delante? Yo no hay un día de mi vida que no me acuerde de Bucho Valiero. No hay un día de mi vida que no me acuerde de él sentado en alguna de esas mesas de la facultad haciendo un dibujo y explicando un concepto que yo puedo aplicar en cada cosa que hago cotidianamente. Las cuestiones de verdad, de honestidad, de trabajo, de compromiso, para mí están presentes cotidianamente. Yo creo que la vida sigue como dijo Gervasio. Tenemos esta capacidad de ser directores de orquesta, de capacidad de entender muchas cosas. La arquitectura es una profesión muy abierta y tenemos en consecuencia la posibilidad de tomar un rol en la sociedad que gente de otras profesiones resulta un poco más difíciles. Entonces, yo espero poder tomar ese rol en la sociedad ayudando en diferentes cosas y coordinando diferentes procesos en la medida en que mi capacidad de arquitecto me lo permita. Gracias, Herman. Guillermo, vos por algún modo decidiste hacer un mundo sustentable a partir de lo que vos hacés. ¿Cómo se relaciona lo que vos estudiaste con esto que estás haciendo? Bueno, en mi caso yo no hice un curso, es una capacitación, una certificación, pero en realidad la sustentabilidad me la dio la experiencia de vida. Yo, digamos, terminé haciendo, certificándome en algo sustentable, pero porque había trabajado primero y había otras cosas. Había visto que la sustentabilidad no hay que verla como un rubro aparte, tiene que estar en todos lados, no solo en nuestra profesión, en cualquier otra profesión. Me parece que es algo que está acá para quedarse. Igual, por supuesto que hay varias, hoy la sustentabilidad en el país y en el mundo por ahí no está muy bien entendida, y hay cosas que se hacen y hay mucho marketing a través de la sustentabilidad y por ahí venden mucha cortina de humo, pero el cambio climático es algo serio
que nos afecta a todo, y nos afecta a todos en todos los rubros que hacemos. Y me parece que el profesional tiene que empezar no digo hacer una certificación, a capacitarse cursos, que lo podrían hacer, pero a leer más, hay mucha información, a entender desde su profesión cómo puede ayudar, y también ayudar y educar. Lo importante es educar, es que hablemos de esto. Yo creo que nuestra generación y la mayoría de los que están acá sentados, por ahí no vamos a contribuir con una gran solución a la sustentabilidad del mundo, más habiendo otros países que contaminan, pero creo que el tema de la educación, yo sigo insistiendo en el tema de educarnos nosotros mismos, eso es muy importante. Muchas gracias. Fabi, a vos te toca lidiar en el conflicto entre el gris y el verde. ¿Cómo haces cotidianamente tu trabajo como para respetar los dos colores dentro de un buen producto? No siento que lidie con eso, es un placer poder fusionarlo en realidad, fusionarlo construido con la naturaleza, para mí fue un placer. Creo que los arquitectos, por lo general, los que estamos acá, y me parece que en general salimos de la zona de confort. Cuando estamos conformes con una cosa, buscamos algo más para hacer. Me parece que todos los que estamos acá, más allá de una búsqueda económica, buscamos qué más podemos hacer. Y somos creativos de alma. ¿Cuántos arquitectos hay que aparte pintan, que hacen joyería, que hacen ropa, que hacen escultura? Creo que somos creativos natos. Así que para mí es un placer poder estar todos los días con lo construido y con lo verde a la vez. Gracias, Fabi. Fede, a mí una cosa que siempre me impresionó de vos es que mírenlo a Federico. Tiene un poquito más de 30 años, joven, tiene una nena, ahora va a tener otra. Digamos, sin embargo, le tocó lidiar con algunos de los proyectos más importantes que se hicieron y aparte con uno de los personajes como los más malos, los más duros. ¿Cómo haces para, balancear? Tener de repente clientes duros, hacer cosas difíciles, cosas muy complicadas y tratar de ponerle calidad desde el principio hasta el final. Mira, básicamente creo que hay que contar con un buen equipo de trabajo. Nosotros, nuestras empresas se basan en una trayectoria familiar, pero para nosotros lo más importante y el capital más importante de nuestra empresa es justamente la gente. La gente, tenemos la mayoría de gente propia, tanto técnicos, operarios como administrativos, que ya trabajan hay muchos que trabajan hace 25 años en la empresa. Conocen cómo hacer las cosas y es gente altamente profesional. Y yo creo que por lo menos nosotros, nos apoyamos mucho en nuestra gente y es lo que brindamos, es el servicio que brindamos a nuestros clientes. Dani, sos arquitecto, sos docente y sos diseñador y tenés tiempo dedicado a todas esas cosas. Contanos un poquitito cómo ves el panorama de lo que es, o sea, ahora por lo menos lo que es diseño, en Argentina uno ve cosas excelentes y uno imagina un futuro excelente. Contanos un poquitito cómo es tu vida cotidiana, mezclando entre todas esas cosas y cómo pensás que va a ser tu futuro y el futuro del diseño. Voy a citar una frase de Saul Bass, un gran diseñador americano, que cuando le preguntaron cómo imaginaba él que iba a ser el futuro del diseño, él dijo, no tengo la puta idea. Porque el futuro es mañana, es pasado, o sea, la realidad. Yo estaba viendo ayer una máquina china que pone 1000 ladrillos por hora y que hace una casa en 2 días. Yo hace 4 años decidí, quería dejar algo. Tengo mucha entrega hacia mis alumnos y dije, ¿qué puedo dejar que perdure? Y armé un emprendimiento editorial de libros de arte, diseño y comunicación, tratando de estimular a escritores jóvenes, chicos que no podrían publicar en otros lados, material que estuviera fuera de escena. Hay poco publicado en arquitectura argentina, imagínense en diseño y comunicación. Y eso me pareció que era la acción más productiva que podía generar para que los chicos no leen igual, ¿no?
Nos cuesta muchísimo que lean, porque hay, en este futuro incierto, hay una cosa que es compleja. Los docentes, cuando cursábamos, cuando él hablaba de Bucho Valiero, que tuve el placer de ser amigo, teníamos referentes absolutamente válidos para nuestro saber. Hoy ningún docente es un referente válido en ninguna disciplina, en ningún curso. ¿Por qué? Porque mientras el docente dice algo, los alumnos googlean y encuentran 140 opciones diferentes a lo que ese docente planteó. Entonces el saber ya no está en el docente. Es responsabilidad de los docentes hacer saber cómo buscar el conocimiento, cómo coachearlos para que tengan el acceso inteligente a esos lugares donde pueden acceder hoy. Gracias, Dani. José, vos sos un tipo que trabajó siempre innovador, que premiaste la innovación y que aparte empezaste a hacer algo que nadie hacía. Así que, si ya lo hiciste para el pasado, la pregunta es el futuro. ¿Cómo ves el futuro de nuestra profesión? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los arquitectos? Bueno, la verdad que yo ahí coincido con quien citó. La verdad que no tengo la menor idea, pero me parece que lo importante es estar atento, y una vez te lo escuché a vos decir, es tener la antena prendida, o sea, estar atento a lo que va sucediendo, a lo que va sucediendo en todo sentido, en lo que tiene que ver con las necesidades que van surgiendo a partir de lo que va pasando, en lo cual tiene mucho que ver con la tecnología, mucho tiene que ver la tecnología, y justamente ver cómo podemos responder adecuadamente a esas necesidades. Pero por otro lado, a mí me parece que nunca debemos abandonar el corazón de lo que hoy se entiende como profesión, que es lo de proyectar, el proyecto, lo del diseño, lo de diseñar. Ese corazón no lo tenemos que perder nunca, porque eso va a ser lo que nos va a permitir después, desde los distintos roles que debamos asumir, tener justamente la capacidad de responder con cosas nuevas, con innovación. Muchísimas gracias. Bueno, Gervasio, a vos te toca ser el arquitecto de los millones de metros. Contame, eras chiquito y pensabas hacer una casita y ahora estás haciendo millones de metros. ¿Cómo se hace para pasar el cambio de escala de lo chiquito a lo súper grande? Y bueno, a ver, ¿cómo se hace para, primero, principal, pudiendo ver las cosas de lejos, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Es pudiendo alejarse, pudiendo detectar los problemas y después uno termina coordinando equipos de trabajo, ¿no? O sea, llega un momento que cuando uno sube a ciertas escalas, todo el mundo termina haciendo lo mismo, ¿no? Es dirigir, coordinar, empujar para que la rueda funcione, ¿no? Obviamente, cuando uno tiene un conocimiento técnico, te engañan menos, eso es cierto. Te engañan menos, porque uno sabe, un poquito menos, porque te engañan igual. Pero es cierto, cuando uno tiene un conocimiento técnico y generarse lo que vos hablabas un poco, ser un poco referente del equipo, ¿no? Y el equipo te respeta cuando te ve que sabés de lo que estás hablando y cuando te ve que cuando un día tenés que ir a armar una caja o tenés que ir a pasar un plumero porque hay que entregar una casa y no llegan y hay que estar también, ¿no? Es un poco eso. Pero es eso, es ver el bosque, saber detectar los problemas y manejar un equipo de trabajo. Gracias, Gervasio. Para cerrar, cuando se armó este panel, una de las cosas que a mí más me preocupaban era qué es lo que iban a tener en común todos los referentes de su sector, que son todos distintos y son todos diferentes y de edades diferentes, y que aparte que tenían de común con todos nosotros. Y lo que se nos ocurrió fue que todos los que están acá, más todos los que estamos allá, tenemos una cosa en común. Nos gusta convertir la nada en algo. Un arquitecto es alguien que tiene una hoja vacía y a partir de ese momento tiene que generar alguna cosa. Yo creo que el gran mérito de este panel y aquello que nos une y que nos hizo arquitectos a todos fue nuestra capacidad de, teniendo un hoja en blanco, convertirlo en algo, en un diseño, en un jardín, en un número, en una casa, en muchas casas, en una construcción sólida, en algo sustentable o en algo que nos hace sentir felices todos los días haciéndolo.
termino como empecé. Este panel es mágico y nos hizo vivir un momento mágico a todos. Les agradezco a todos que nos hayan escuchado y les agradezco a todos que nos hayan acompañado. Gracias a todos.